Lo que pasó con Dean afectó mi salud. Fue un estrés enfrentar todo esto. Muchos problemas de respiración, problemas de diabetes, un desastre. Es que parece que todo se sumó y fue duro intentar enfrentar todo eso. En ese día, alrededor de las 6 a.m., el siguiente individuo fue arrestado. Michael Dean Overstreet, de 30 años, masculino caucásico. La investigación está en proceso y los detalles del arresto aún no pueden ser compartidos. Mientras veía las noticias, perdí el control. Hay tanto dolor. Es decir, no me imagino pasar por lo que ella pasó. Es decir, no sé cómo explicarlo. Sí. Este es el hombre del que me enamoré. Es difícil explicar el sentimiento. Es como que lamento todo lo que hizo. Quisiera poder haberlo cambiado. Durante mucho tiempo sentí que quizás si hubiese hecho algo diferente esa noche, esto tal vez no habría pasado. Esa soy yo a los 13 años. No me quería a mí misma en ese entonces. Siempre pensé que estaba gorda y que no era bonita. En la secundaria yo era acosada. Un par de chicas me seguían por la escuela diciendo cosas como: vamos a patearte el trasero, mejor cuida tus espaldas. Era algo constante. Permiso. ¿Por qué el apuro? Yo no tenía idea de cómo enfrentarlas. Temía que si le decía a alguien sería peor, porque se meterían en problemas y luego me perseguirían por eso. Lo siento. ¿Lo sientes? ¿Por qué pides disculpas? Por nada. Entonces siempre estaba pensando qué podía hacer para que estas chicas me dejen en paz. Cuando conocí a Dean pensé que era muy lindo. Esa cara de perrito tierno me fascinó, pero solo estaba buscando protección. Y la gente sabía que no te metías con la chica de un Overstreet. Los Overstreet eran gente muy protectora. Él nunca dudaba sobre pelear con alguien. Y yo era muy tímida. Me costó mucho tiempo ir a hablar con él. Hola, Dean. Fui a hablarle y le pregunté si querría lo que los niños llamaban salir conmigo. Comenzamos a salir y todos sabían que era la chica de Dean porque caminábamos por el corredor juntos. Y no tuve más problemas después de eso. Las bravuconas que me seguían retrocedieron. No me molestaron nunca más. En ese momento sentí que no quería perder a este chico nunca, ¿saben? Ya no tengo de qué preocuparme. Hola, Dean. Tengo que hablar contigo. Sí, claro. Dean y yo salíamos hacía 2 o 3 meses y de a poco empezaron a llegar las reglas. ¿Por qué sigues usando cosas así? Estábamos sentados en el pórtico de mi mamá y yo tenía una ropa que Dean no aprobaba. Escucha,
y dijo que no necesitaba intentar atraer a nadie o llamar la atención hacia mí nunca más. Que yo era su chica, así que tenía que dejar de usar eso. Mi ropa básica que él aprobaba eran jeans y una camiseta. Nada vistoso que me hiciera llamar la atención. Y quiero que ya no uses más maquillaje. No me esperaba eso para nada. Me sorprendió. Pero de todos modos hice lo que él quería. Nadie me había tratado tan bien como Dean antes. Sabía que mi familia me amaba y todos nos queríamos, pero nunca lo demostrábamos. Nos decíamos te quiero muy de vez en cuando. Dean me decía que me amaba casi todos los días, y eso era suficiente para mí. Shelly, Glenn y yo iremos al cine. No, no irás. Se volvió más exigente. Deberías querer estar conmigo. Sí quiero. No quería que pasara el rato con amigos. Decía que no le agradaban. Ya no los necesitas más. Decía que no necesitaba estar con nadie más. Yo era su chica y decía que esas eran las reglas. No podía hablar con nadie. Yo temía que Dean me dejara. Y Dean sabía que no me gustaba estar sola. Mi madre pasaba mucho tiempo sola porque mi papá trabajaba mucho y me molestaba. No quería que mi vida fuera así. Yo temía terminar sola, así que al final perdí a mis amigos por Dean. Ok. Esa es mi chica. Tenía gente que me observaba en clase y ellos se reportaban con él siempre después de clase. Él me explicaba que solo quería que yo estuviera protegida y a salvo. Era una sensación rara y desagradable. Fuera donde fuera, sentía que alguien me observaba, que había alguien ahí, y no tenía idea de quién. Si hablaba con alguien o alguien me hablaba, él lo sabía. Cuando llegaba a casa de la escuela, me preguntaba si alguien me había hablado. ¿Nadie te molestó hoy? Y yo siempre le decía no. No, ¿No? No, lo que la mayoría del tiempo era cierto. ¿Qué hay de Mike? ¿No hablaste nada con él hoy, no? Algunas veces un chico me había hablado en clase de historia. Yo no le decía nada sobre eso, así que empezaba a gritar. ¡Adelante! Hazlo de nuevo y fíjate qué pasa. Si pasaba de nuevo, él decía que habría consecuencias. Siempre decía consecuencias, pero nunca decía cuáles. Solo observa. Hubo un incidente en la escuela. Uno de los chicos que tenía una banda siempre intentaba que comprara algún póster de los que él hacía. Y un día finalmente compré uno. Por supuesto, Dean se enteró de que hice eso. Tenía gente observándome y sabía sobre toda la situación. Y él en verdad se enojó mucho. Al día siguiente, Mira esto. él trajo un arma a la escuela. Dean, ¿qué diablos? Me la mostró a un costado. No puedes traer eso aquí. Dean dijo que después de clases podría encargarse del problema del póster. Esto no está bien. Tienes razón. No lo está.
Yo voy a hacer que esté bien. Dean había traído un arma de su papá a la escuela. Me la mostró y yo pensé, oh, Dean, ¿qué estás haciendo? No puedes traer eso aquí. Dijo que la había traído a la escuela para mostrarme que se encargaría del problema del póster. Te lo dije, no es nada. ¿Sí? Bueno, entonces voy a asegurarme. Y entonces me asusté. Estaba muy preocupada de que lastimara a alguien. Yo estaba muy asustada y fui a hablar con mi profesora de matemática. Le dije que Dean había llevado un arma a la escuela. Y llamaron a la policía. La policía vino y lo sacó de clase. Finalmente lo llevaron preso. Dean se enteró de que fui yo la que dio el aviso sobre el arma. Lo siento tanto. No sabía. Fue horrible. Me dijo que estaba decepcionado de mí. ¿De verdad pensaste que iba a dispararle a alguien? Dime. Yo no... En serio, pensé que me conocías mejor. Si se hubiera enojado, habría dolido menos. Sentí que lo había decepcionado. Necesitas aprender a confiar en mí. Es cierto, sí, claro que sí. Tenía amigos que me decían que deje de salir con él, que era peligroso. Decían que no lo necesitaba conmigo. Pero para mí, Dean, de hecho, me hacía sentir amada. Me sentía deseada y cuidada. Esa fue nuestra primera Navidad juntos. Fue entonces que me regaló mi primer anillo. El primero de los que me regaló. Era un pequeño anillo de novios. Recuerdo lo emocionada que estaba. Él nunca me dejaría, siempre estaría ahí para mí. Yo me tomaba en serio nuestra relación. Ya saben, yo esperaba que fuera hasta eso, que nos convirtiéramos en marido y mujer, que estuviéramos juntos. El día que nos casamos estaba feliz. Mis sueños se hacían realidad. Todo estaba muy bien entonces. Siempre quise ser ama de casa y ser una madre. Él tenía los mismos ideales de familia y de verdad pensé que sería el único para mí, ¿saben? Yo no tenía ninguna duda de qué era lo que yo quería hacer. Cuando veo mis fotos de casamiento y fotos del pasado, me hace recordar todo lo que no logré y lo que perdí. Se suponía que las cosas fueran de cierta forma, pero no resultaron así. Dean tenía una obsesión con las armas, sobre todo con los cuchillos. Los pasaba por una piedra de afilar y se aseguraba de que todos estuvieran bien afilados.
Lo hacía religiosamente todos los días. Los alineaba en patrones y les sacaba fotos. Eran su mayor orgullo y placer. Al principio no me molestaba, pero luego empecé a notar que Dean siempre llevaba un cuchillo y a veces más de uno. Siempre tenía uno en su muslo, casi siempre cuchillos de caza, y los ataba a su pierna con una cuerda. Comencé a ponerme un poco nerviosa por eso, sobre todo porque él tenía un temperamento muy volátil. Creo que no es justo, eso es todo. Deja de hablar sobre mi mamá. Estábamos discutiendo sobre su madre más que nada. Y no le gustó algo que dije. ¡Cierra la boca! Así que levantó un cuchillo enorme y empezó a llevarlo a mi garganta. Y yo levanté mi mano. Y finalmente rebanó uno de mis dedos. Él soltó el cuchillo. Lo siento mucho, ¿estás bien? Te lo juro, yo solo... Y se mostró preocupado. Ay, no, pero ¿qué hice? Decía. No entiendo por qué te enojas tanto por nada. Fue un accidente, lo juro. Se disculpó varias veces, diciéndome que nunca sucedería de nuevo. Que Dean apoyara un cuchillo en mi garganta fue suficiente para pensar que quizá debería irme, pero no suficiente para que lo hiciera de verdad. Le dije que si seguía haciéndolo me iría, pero no quería irme, solo quería que parara. Al principio, después de tener nuestra primera hija, parecía que las cosas estarían bien. Esta es Amanda, nuestra primera hija. Él la amaba tanto. Caminaba de un lado al otro de la habitación haciéndola rebotar. Esos somos Dean y yo y 3 de nuestros hijos. Alrededor de las fiestas todo iba bien. Navidad era su época favorita. Ese era como mi sueño, que fuéramos una familia. Era todo lo que yo quería. Cada vez que acampábamos la pasábamos bien. Ese era su elemento. Siempre que íbamos a pescar, de campamento, cualquier cosa así, era perfecto para él. Estaba más relajado, se divertía, hacía chistes, jugaba con los niños. Dean adoraba a los niños y todo era perfecto. Nos divertíamos tanto que nos quedábamos una semana más. Yo no quería volver y honestamente, por cómo iban las cosas, en ese viaje me hubiese quedado a vivir y habría sido perfecto. La situación laboral de Dean era muy inestable. Trabajó en construcción por un tiempo. Saltaba de empleo en empleo. Que él estuviera desempleado era muy frustrante para ambos. Se levantaba temprano a la mañana y decía que salía a buscar trabajo. Y él se iba todo el día. Yo me quedaba despierta todo lo que podía esperando a que volviera. Muchas veces no aparecía, hasta después de que me dormía o a la mañana siguiente. ¿Dónde estabas? Algunas noches decía que estaba en la granja de su tío, cazando. ¿Qué estuviste haciendo todo el día? Nada que deba preocuparte.
Otras veces se iba y decía algo como: lo que hago es asunto mío, mejor que no te metas. Era como si tuviera una vida aparte, lejos de mí y los niños, y no tengo idea de qué es lo que hacía. Él llegó como en pánico, respirando fuerte. Tras entrar, cerró la puerta de golpe y la trabó. Dean, ¿qué ocurre? ¿Qué pasó? Lleva a los niños arriba y aléjense de las ventanas. Entonces dijo que debía meterme en la habitación con los niños y mantener a todos contra el suelo. ¿Por qué? ¡Solo hazlo! Se había ido a buscar trabajo y regresó más tarde esa noche. Dean, ¿qué ocurre? ¿Qué pasó? Ayúdame con esto. Y empezó a trincherar la casa, corriendo por todas partes, poniendo muebles frente a la puerta. Espera un segundo, dime qué está pasando. Lleva a los niños arriba y aléjense de las ventanas. Mientras hacía esto, respiraba muy fuerte, como si estuviera hiperventilando. Se la pasaba mirando entre las cortinas, como buscando a alguien. Dean, ¿qué está pasando? No entiendo qué sucede. Yo, mientras tanto, gritaba. Intentaba que me hablara. Intentaba averiguar qué pasaba. ¿Por qué? ¡Solo hazlo! Solo dijo que debía meterme al cuarto con los niños contra el suelo. Me di cuenta de que seguro tenía un delirio paranoico. Y yo tenía mucho miedo de que algo pasara. Se mantenía alejado de mí y de los niños. Dean tenía su pequeño cobertizo y salía y se encerraba ahí adentro. Yo no tenía idea de qué hacía la mitad del tiempo que pasaba en casa. Era casi como si Dean viviera dos vidas. Una conmigo y los niños y otra totalmente diferente por su cuenta. La vida que yo había imaginado para Dean y para mí no estaba resultando como yo quería. Seguía sola, prácticamente porque, bueno, Dean no estaba ahí. ¡Deja de alejarte de mí! Quiero saber qué está pasando. Mira, tengo que irme. No me importa. Quiero saber a dónde estuviste yendo. Intenté que me respondiera. Le pregunté, ¿qué estás haciendo? No quería tener que involucrarte, pero estoy haciendo algo para que todos sigan a salvo. Me explicó que había estado matando gente por dinero para un tipo. Todos se lo merecían. Solo nos aseguramos de que tengan lo que se merecían. No pueden salirse con la suya. Lo que hacía era salir y matar gente que había cometido algún crimen y de la que la justicia no se había encargado. Ellos mataban a esa gente. Nos observan. Si creen que hay algún problema, nos matarán a todos sin dudarlo. Al final me dijo que lo seguían y que esta gente no dudaría en matarlo a él y a su familia para mantener toda la red en silencio. Todo estará bien. Volveré más tarde. Estaba choqueada. Es que no sabía qué creer. Para mí, toda la historia de trabajar para un tipo en un grupo y que esa gente no dudaría en matarnos era demasiado loca. Creo que estaba teniendo ideas delirantes. Su paranoia empeoró mucho.
Dean creía que había gente siguiéndolo siempre. Se aseguraba de que cerráramos todas las cortinas y me decía que no abriera ninguna. Déjalas cerradas. No nos ve nadie. Esto está muy oscuro. Dije que las dejes cerradas. Nos pusimos a discutir sobre eso y terminó tomándome por el cuello, diciéndome que iba a hacer esto sin importar lo que yo dijera, que no tenía sentido discutir y que necesitaba callarme. Así es como debe ser. No me importa si te gusta o no. No podía respirar, no podía hablar. Sentía que iba a desmayarme y estaba asustada porque temía que fuera a morir. O quizá no espere que el grupo venga y te dispare. Quizá lo haga yo mismo. Dean sacó una de sus armas y me dijo que podía dispararme cuando quisiera. Y disparó al lado de mi cabeza. Me soltó y luego quedé en shock. Decidí que tenía que irme. Preparé a los niños y nos fuimos de la casa. Fuimos a lo de mi mamá. Al día siguiente pedí el divorcio. Intenté, durante el proceso de divorcio, tener solo visitas supervisadas porque sabía cómo era. Debería ser realista. Tener la custodia es poco probable. Pero no me lo permitían. Decían que tendría que hacerle daño físico a los niños o tener pruebas de que lo haría. No hay prueba de que sea una amenaza para ellos. La custodia compartida es la mejor opción. Él había empezado a trabajar y yo no tenía muchas opciones porque, ya saben, él se ocupaba del dinero. Nunca me dejó trabajar. Su situación no es nada buena. ¿Y qué se supone que haga? No había nada que pudiera hacer. De ninguna manera lo dejaría solo con mis hijos. Así que le hablé de volver a vivir juntos. Le dije, no voy a pelear por nada. Solo trabaja, trae el dinero a casa y asegúrate de cuidarnos, eso es todo. Tenía el rifle colgado al hombro. Dijo, no es buena idea molestarme ahora mismo. No sabía qué es lo que haría. Si sabes lo que te conviene, empieza a manejar ahora. Y yo estaba muerta de miedo, muy nerviosa, porque podía dispararme ahí mismo. Luego del incidente del disparo, sentía que caminaba en la cuerda floja todo el tiempo. ¡Basta! ¡Basta! ¡Abajo! Vamos, saben que a su papá no le gusta que hagan ruido. Vivía nerviosa y asustada. Me aseguraba de que los niños se alejaran de él todo el tiempo. Ven para acá. Ok. Me costaba dormir. El 90% de las veces dormía en la habitación con los niños. Hagan mucho silencio, ¿ok? No podían escapar de eso, porque yo protegía a los niños. Me aseguraba de que nunca estuvieran solos con él. Me sentía atrapada, como una prisionera. Estaba en casa cuidando a los niños. Y su hermano vino y tocó la puerta.
Scott. Scott estaba en pánico. Parecía que había estado llorando. Sentí que esa noche tenía algo diferente. Scott no es alguien que llore fácilmente. Dean te necesita ahora. Le pregunté, ¿qué está pasando? ¿Dean está en problemas? ¿Me está engañando? ¿Qué hizo? Ya saben, ¿qué está pasando? ¿Dónde está? Dijo, tuvo una situación, tiene problemas, necesita ayuda. Tenía que recoger a Dean del polígono de tiro. ¿Y si estabas con él? ¿Por qué no lo trajiste? Él no quería. Quería que venga a buscarte. Le pregunté si debíamos ir a la policía, si era así de malo. Y él negaba con la cabeza. Oye, tengo que irme. Y eso era todo lo que él me decía, no decía nada más. Ve a buscarlo. Te espera en el polígono. Tuve miedo esa noche. ¿Qué había hecho? ¿Qué iba a encontrar al llegar? ¿En qué estado mental iba a estar? Yo no sabía por qué quería que fuera, por qué Scott no lo había llevado. Se me ocurrió que quizá Dean me quería ahí para poder lastimarme. Estuve a punto de no ir a buscarlo, pero tenía miedo de que cuando llegara a casa hubiera consecuencias. Así que lo hice. Tenía miedo. No sabía si iba a poder volver esa noche. Vi a Dean venir hacia la camioneta. Me estaba asustando, porque parecía estar en uno de esos estados de paranoia que tenía a veces. Tenía un rifle colgado sobre su hombro. Abrió la puerta corrediza de atrás, tiró el arma adentro y luego vino al asiento delantero. Hola, Dean. Él simplemente se sentó y solo dijo, vámonos. Eso fue todo. Le dije, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué pasó? Lo único que él decía era, tienes que dejarme en paz. No es buena idea meterte conmigo ahora. Dean, si dice que lo dejes en paz, eso tienes que hacer, porque estás en peligro de que te lastime a ti. Vámonos. Así que digamos que lo dejé pasar y conduje a casa. Llegamos y él solo me ignoró y fue a la habitación. Se aseguró de poner su arma bajo la almohada y se fue a dormir. Creo que era domingo por la noche. Estaba doblando ropa y él estaba sentado mirando las noticias. Noté un reporte sobre una chica perdida. Kelly Eckhart, de 18 años, fue vista por última vez saliendo de su trabajo, pero nunca llegó a casa. Cuando empezaron a dar detalles, la fecha y la hora en que encontraron su auto fue la misma noche en que Dean tuvo sus actividades raras en el polígono de tiro. Se me hizo un nudo en la garganta. No estaba segura al principio de qué decir, pero lo miré. Dean, y le pregunté si había tenido algo que ver. ¿Conocías a esa mujer? Él me miró como si yo estuviera loca y dijo, ¿cómo pudiste pensar que tuve algo que ver? No puedo creerlo. Yo nunca podría hacer algo así.
día siguiente, me hizo comprar periódicos. Dijo que quería seguir la historia. Apenas se los traje, me dice, dame, quiero verlos. Lo único que leyó fue ese artículo. Y luego dejó los periódicos a un lado. Y además se aseguró de que viéramos las noticias mañana, tarde y noche. Quería ver qué tenía para decir sobre eso. Que Dean quisiera periódicos y siguiera reportes de noticias era algo muy extraño en verdad. Él no veía las noticias, no leía los periódicos, de ninguna forma. Era como si estuviera obsesionado con la historia. Seguimos pidiendo ayuda al público con este caso. Quien tenga cualquier información, contáctenos por favor a la línea de pistas. Lo siento mucho. Desearía haber podido hacer algo, haber estado ahí. A las 11:57 a.m. hoy hubo un reporte en el departamento del sheriff del condado de Brown sobre un cuerpo femenino caucásico encontrado en la calle Bear Creek. Un residente del área paseaba a su perro cuando hizo el hallazgo. Ropa y joyas similares a las utilizadas por última vez en Kelly Eckhart están presentes en la escena. En mi corazón sabía que había sido él, pero nunca pensé que era capaz de matar a una persona inocente. Ya saben, era una niña. Y yo no lo entendía. El auto abandonado de Kelly Eckhart fue encontrado luego de salir de su trabajo en Walmart. Días más tarde, su cuerpo fue descubierto en un área boscosa del condado de Brown. Yo no sabía qué hacer. Pedían la ayuda de todos y toda la información que pudieran dar. No tenemos sospechosos ni ninguna pista. Quisiera pedirle a cualquier ciudadano con información del caso Kelly Eckhart que, por favor, contacte a nuestra línea. Yo quería llamar a la policía, quería dar información, pero tenía mucho miedo. Tenía miedo de que se enterara. Lo había acusado por el arma que había llevado a la escuela. Y luego se enteró de que fui yo. No quería que me lastimara o que me hiciera algo porque fui yo la que lo entregó. Era como una lucha interna. Y se puso peor y peor al pasar el tiempo. Seguimos pidiendo ayuda a la ciudadanía con este caso. Quien tenga algo de información, por favor contáctese con nuestra línea. Estaba todo el tiempo peleada conmigo misma. Debería llamar, pero tenía demasiado miedo. Scott al parecer cedió y le dijo a un amigo que creía que su hermano tenía algo que ver con la desaparición y asesinato de Kelly. Supongo que ese amigo terminó dándole el dato a la policía. Señor Overstreet, ¿su esposo conocía a Kelly Eckhart? Yo no lo sé, no la conocía. Empezaron a preguntarme sobre Dean. Solo querían saber los tiempos de las actividades de Dean. Cualquier cosa que recuerde, debe decírnosla. Finalmente terminé rompiendo en llanto y contando mi historia de vida. Prácticamente desde que conocí a Dean hasta entonces. Se enterará de que estuve aquí. Estaba muy nerviosa. No quería que supiera que estaba ahí. Y les expliqué que si sabía que había estado ahí y no lo arrestaban,
él me mataría a mí y a quien me acompañara. Por favor, tiene que ayudarme. Había que arrestarlo y así mis hijos y yo estaríamos a salvo. Hoy aproximadamente a las 6 a.m., el siguiente individuo fue arrestado en relación a la investigación del homicidio de Kelly Eckhart. Michael Dean Overstreet, de 30 años, masculino caucásico. La investigación está en proceso y los detalles del arresto aún no pueden ser compartidos. Cuando oí que había sido arrestado, fue un alivio. Sabía que no debía preocuparme porque volviera a casa. Mucha gente de la comunidad me miraba como si yo tuviera tanta culpa como él. Así que era difícil salir a la calle y era difícil ir a la tienda. Yo no iba al supermercado en el que trabajaba Kelly y los niños en la escuela molestaban a mis hijos y les decían: tu papá es un asesino, vas a ser como él cuando crezcas. Yo repasaba toda la situación en mi mente, sobre todo de noche, porque ahí es cuando todo está callado y tienes tiempo para pensar. Lo repasaba en mi mente una y otra vez, que pude haber hecho distinto, y luego lloraba. Pobre muchacha. Lo siento tanto. Era la hija de alguien. Y lo siento mucho por la familia de Kelly. Pienso en las cosas que no podrá disfrutar y lo que hubiese terminado haciendo con su vida. Graduarse en la universidad, como quería, encontrar a la persona perfecta. Desearía que hubiera encontrado a esa persona y he pensado mucho en eso. Solo desearía haber podido hacer algo más. Madrid, invierno de 2003. El reloj marcaba las 9:15 de la noche cuando un grito desgarrador atravesó las paredes de un edificio antiguo en el barrio de Chambéry. Fue breve, agudo, cortado de golpe, como si alguien hubiera presionado el silencio con la misma fuerza con la que se arranca la vida. Los vecinos que lo escucharon dudaron por segundos, pensando que podía ser una discusión más, un accidente doméstico, un eco en los pasillos estrechos del bloque. Pero lo que venía después borró cualquier atisbo de normalidad. Un olor metálico inconfundible se escapaba por debajo de una puerta quebrada, mezclándose con la humedad de las escaleras. Sangre. La víctima era una joven de 27 años, estudiante de arquitectura, conocida en el barrio por su sonrisa amplia y la puntualidad con la que todas las mañanas salía rumbo a la universidad. No tenía enemigos conocidos, no debía dinero, no arrastraba conflictos familiares ni amorosos visibles. Una vida corriente, ordenada, casi transparente, y sin embargo fue jalada desplomada junto a la mesa de su salón con un golpe brutal en la cabeza y un cuchillo de cocina hundido en el abdomen. Todo indicaba furia, todo hablaba de proximidad de alguien que no entró por azar. La escena era un rompecabezas sin sentido. La puerta de entrada no estaba forzada. Las ventanas seguían cerradas desde dentro. No había signos de robo, joyas intactas, cartera en su lugar, ordenador encendido todavía en el escritorio. El asesino entró como si perteneciera a ese espacio, como si fuera alguien conocido. Y lo más perturbador, se marcó sin dejar rastro, como un fantasma que solo existió durante esos minutos mortales. El vecindario se convirtió en una ola de presión. Madrid amaneció con titulares incendiarios: misterioso asesinato en Chambéry, crimen sin explicación sacude la capital. Los periodistas rodeaban la calle, cámaras apuntando al portal, mientras la policía científica entraba y salía cargada de bolsas celadas. Nadie entendía nada, pero todos querían hablar. Testigos improvisados, rumores que crecían con cada hora, que si un exnovio celoso, que si una deuda oculta, que si vínculos con algo mucho más oscuro. Los investigadores comenzaron a interrogar a los vecinos uno a uno mientras el miedo crecía.
Todos aseguraban lo mismo, no vieron nada, no escucharon más que aquel grito y después un silencio aplastante. Sin embargo, un detalle inquietante apareció en los primeros testimonios. Varias personas mencionaron a un vecino del tercer piso, un hombre solitario introvertido, siempre evitando miradas. Nadie sabía mucho de él, no recibía visitas, apenas salía de su apartamento salvo para comprar lo imprescindible. Lo llamaban el fantasma del edificio. Y aunque en ese momento nadie lo señaló directamente, el simple hecho de nombrarlo encendió una chispa de sospecha. La policía sin pruebas no podía actuar más allá de un interrogatorio rutinario. El hombre respondió con calma fría voz baja, movimientos contenidos. Dijo que aquella noche estaba en casa viendo televisión, que no escuchó más que ruidos vagos, que no conocía bien a la víctima. Los agentes anotaron la declaración, lo dejaron marchar, pero en los informes quedó registrada una observación inquietante: ausencia de emoción, falta de sorpresa ante los hechos. Mientras tanto, los forenses revelaban datos escalofriantes. La joven había recibido primero un golpe en la cabeza con un objeto contundente, probablemente un martillo o una herramienta similar, y luego, ya en el suelo, fue apuñalada 3 veces con violencia. La precisión de las heridas sugería control, no improvisación. El asesino no actuó en un arrebato repentino, sabía lo que hacía, sabía dónde golpear. Lo más extraño era la limpieza del escenario. Ninguna huella digital, ninguna pisada en sangre, ningún cabello ajeno. Era como si alguien hubiera tenido tiempo y método para borrar cada señal de su presencia. La familia de la víctima, devastada, exigía respuestas. Las cámaras los perseguían a la salida del tanatorio, micrófonos apuntando a cada palabra, lágrimas convertidas en titulares. La ciudad entera seguía el caso como un espectáculo macabro. Se multiplicaban los programas de tertulia, los expertos improvisados, los psicólogos en televisión hablando de perfiles criminales, de posibles móviles ocultos, y cada noche el mismo eco retumbaba: ¿quién pudo hacerlo? ¿Quién se atrevió a matar en medio de un vecindario vigilante en una calle iluminada en el corazón de Madrid? Los días pasaron y las respuestas no llegaban. La autopsia solo confirmaba lo ya sabido. El ADN jalado en la esquina pertenecía exclusivamente a la víctima. Ni un rastro externo ni una huella de piel bajo las uñas, nada que revelara lucha prolongada. El asesino se movió como un cirujano invisible. Y la hipótesis más temida comenzó a crecer: tal vez era alguien del círculo más cercano, alguien que conocía sus rutinas, alguien que tenía acceso sin levantar sospechas. El vecindario, antes tranquilo, se sumergió en la paranoia. Puertas cerradas con cerrojos dobles, miradas desconfiadas en la escalera, conversaciones susurradas. Nadie confiaba en nadie. Los medios lo bautizaron como el crimen del silencio. Porque más allá del grito inicial, todo lo demás era opaco, celado, imposible de descifrar. Cada semana que pasaba sin detenidos aumentaba la presión sobre la policía. Se organizaban marchas con velas, pancartas exigiendo justicia, asociaciones vecinales denunciando inseguridad. Y entre tanto ruido mediático, la figura del vecino solitario del tercer piso volvía a aparecer. Había algo en su presencia que incomodaba, algo en su manera de responder con monosílabos, en su mirada fija y esquiva. Algunos recordaban ruidos extraños en su apartamento, martillazos, a horas intempestivas, bolsas de basura sacadas de madrugada. Pequeños detalles que sumados dibujaban un retrato inquietante. Pero la policía seguía sin pruebas tangibles. El caso se estancó, y Madrid, acostumbrada a crímenes resueltos con rapidez, quedó atrapada en un enigma que parecía escrito para no resolverse nunca. La investigación avanzaba como un reloj averiado con manecillas que se movían sin marcar la hora correcta. La brigada de homicidios multiplicaba interrogatorios, cruzaba horarios, revisaba llamadas telefónicas, pero cada pista parecía desvanecerse en humo. El crimen de Chamberí empezaba a convertirse en una pesadilla burocrática, montañas de papeles, pruebas, inconcluyentes hipótesis que no llevaban a ninguna parte. Y entre tanto el barrio vivía en un estado de shock permanente. El recuerdo de la víctima seguía flotando en los pasillos. Vecinos que antes apenas la saludaban ahora la describían como un ángel, como la hija que todos quisieran tener. Las flores se acumulaban frente al portal, velas encendidas día y noche, fotografías enmarcadas que devolvían una sonrisa congelada en el tiempo. Era la construcción pública de una mártir, el símbolo de una ciudad herida por un crimen sin rostro.
La prensa no soltaba el caso. Cada día aparecían nuevas portadas, policías sin pistas, el asesino podría estar entre nosotros, el barrio sitiado por el miedo, se generaba un espectáculo de terror colectivo. Los tertulianos especulaban con teorías descabeladas, un ritual satánico, un ajuste de cuentas disfrazado, un asesino en serie probando su método en Madrid. Nadie lo sabía, pero todos hablaban como si tuvieran la verdad en la mano. En medio de ese ruido, los investigadores descubrieron un detalle inquietante. Una cámara de tráfico situada a pocos metros de la calle registró un vehículo estacionado justo a la hora del crimen. Un coche viejo, matrícula difusa apenas reconocible en la grabación granulada. El dueño nunca apareció y la pista se convirtió en un callejón sin salida. Pero aquella imagen reforzaba la idea de que el asesino no actuó al azar, alguien esperó, alguien planificó, alguien conocía perfectamente la rutina de la víctima. Los agentes regresaron una y otra vez al edificio. Revisaron sótanos, trasteros, azoteas. Encontraron puertas que chirriaban, grietas en las paredes, ruidos de tuberías que de noche se confundían con pasos. El bloque entero parecía conspirar contra ellos, ofreciendo sonidos y sombras sin significado. Los vecinos se hartaban de preguntas repetidas, se cansaban de ver a la policía en cada relano. Pero todos en voz baja volvían al mismo nombre: el vecino solitario. El fantasma del tercer piso. Era un hombre de 40 y pocos años, sin familia conocida, sin trabajo estable, sin amigos visibles. Vivía rodeado de libros viejos, muebles desvencijados y un silencio sepulcral. Nadie recordaba haberlo visto reír, nadie sabía su historia. Y sin embargo la sospecha no bastaba. Los agentes allanaron discretamente su pasado: registros laborales escasos, direcciones cambiantes, alguna multa menor por disturbios vecinales. Nada que lo vinculara directamente con un asesinato brutal. Solo un perfil inquietante que no podía traducirse en pruebas judiciales. Mientras tanto, la familia de la víctima recibía llamadas anónimas. Voces graves distorsionadas que decían frases sueltas: sé quién fue, está más cerca de lo que piensas, nunca lo atraparán. La policía rastreó las llamadas, todas realizadas desde cabinas públicas repartidas por la ciudad. Ninguna llevaba a un sospechoso concreto. ¿Era el asesino jugando con ellos? ¿O simples bromistas alimentando el terror? Nadie lo supo nunca. Las semanas se convirtieron en meses. El expediente del caso comenzó a engordar sin aportar nada nuevo. El fiscal presionaba por resultados, los medios exigían un culpable, los vecinos pedían seguridad. Pero los agentes sabían que estaban atrapados en un círculo vicioso. Cada pista se deshacía como arena entre los dedos. Cada teoría terminaba chocando contra la misma pared: falta de pruebas. Entonces apareció un testimonio que agitó el tablero. Una vecina del segundo piso confesó con voz temblorosa que días antes del crimen vio a la víctima discutiendo en el portal con un hombre alto, moreno, vestido con abrigo oscuro. No era el vecino solitario, no correspondía a su aspecto delgado y pálido. Era alguien distinto, alguien externo al edificio. El problema es que la descripción era demasiado genérica. Podría ser cualquiera en una ciudad como Madrid. Sin nombre, sin rostro, sin relación comprobada. La policía intentó reconstruir el círculo íntimo de la joven. Viejos novios, compañeros de universidad, colegas de trabajo temporal. Ninguno encajaba en la descripción. Ninguno tenía coartadas que falaran. Y mientras la investigación se diluía en esa marana de datos inconexos, la sombra del vecino seguía creciendo. Porque había un detalle imposible de ignorar: solo él vivía pared con la víctima. Solo él tenía la proximidad física para escuchar sus rutinas, para detectar el momento exacto en que estaba sola. La prensa explotó esa narrativa. El enigmático vecino, el sospechoso que nadie se atreve a señalar. Los reporteros acechaban frente a su puerta, micrófonos listos, cámaras encendidas. Él nunca respondía. Bajaba la cabeza, quedaba rápido con la vez, se escabullía por la escalera como una sombra. Esa imagen pública lo condenaba, aunque la justicia no pudiera hackearlo. Y cada titular aumentaba la paranoia. Era un monstruo disfrazado de vecino común, o una víctima más de la histeria colectiva. El barrio se partió en dos. Algunos exigían su detención inmediata. Otros advertían que sin pruebas todo era linchamiento. Pero en la memoria de todos seguía grabado aquel grito mortal, aquel silencio posterior, aquella puerta cerrada sin señales de entrada forzada.
y en ese rompecabezas solo había una pieza que parecía encajar el vecino del tercer piso. La investigación entró en un estado de congelación. Archivos guardados en cajas, pruebas almacenadas en sótanos policiales, agentes reasignados a otros casos más urgentes. El crimen de Chambéry quedó como un expediente abierto pero dormido, un fantasma judicial que nadie quería mirar demasiado. Sin embargo, el vecindario no olvidaba. El miedo persistía, las conversaciones seguían girando en torno a la misma pregunta. ¿Cuándo volverá a matar? Madrid 2004, 2005, 2006. Pasaban los años y el caso permanecía intacto sin avances. Cada aniversario la familia encendía velas, colocaba flores, ofrecía declaraciones llenas de dolor. La prensa retomaba el tema como un eco lejano, el asesinato sin resolver que aún sacude Chambéry. El vecino solitario seguía allí, envejeciendo lentamente entre las mismas paredes, cada vez más aislado, cada vez más invisible. Y sin embargo su sola presencia mantenía vivo el rumor. ¿Y si fue él? ¿Y si todo el edificio lleva años conviviendo con un asesino oculto? La ciudad aprendió a convivir con la duda, pero la herida nunca cicatrizó. El caso se convirtió en un símbolo del misterio irresuelto, un recordatorio de que incluso en el corazón de una capital moderna puede haber crímenes que desafían toda lógica. Y el eco de aquel grito seguía flotando en el aire de Chambéry como un fantasma que nadie podía enterrar. El tiempo se convirtió en el mayor enemigo de la verdad. Los expedientes se amarillaban en archivos polvorientos, las pruebas perdían fuerza legal, los recuerdos de los testigos se volvían confusos. Madrid, siempre devorando noticias nuevas, relegaba el asesinato de Chambéry a una esquina de la memoria colectiva. Y sin embargo, en ese edificio estrecho, en ese portal silencioso, la herida nunca quebró. Cada portazo, cada ruido de madrugada, cada sombra en el pasillo devolvía a los vecinos a la misma noche de 2003. La familia de la víctima mantenía la presión pública. Entrevistas en televisión, reuniones con autoridades, pancartas en manifestaciones. Exigían que el caso no se olvidara, que no se enterrara bajo la indiferencia burocrática. Pero la respuesta siempre era la misma: estamos trabajando en ello, no hay avances por el momento. Frases vacías que sonaban a condena perpetua de incertidumbre. En ese vacío de respuestas surgieron nuevas voces. Periodistas de investigación comenzaron a excavar donde la policía ya no buscaba. Revistas de sucesos publicaban reportajes con fotos inéditas del piso, croquis de la esquina, entrevistas con criminólogos que señalaban fallos en la primera inspección. Uno de ellos lanzó una afirmación que estremeció al barrio: el asesino tuvo tiempo de limpiar porque era alguien que no necesitaba huir de inmediato. Alguien que vivía allí. Alguien que podía regresar a su casa a solo unos pasos de distancia. Era la sospecha latente convertida en titular nacional. El vecino del tercer piso volvió al centro del huracán. Sus rutinas misteriosas se magnificaron. El hecho de que trabajara desde casa sin horarios claros se interpretaba como coartada sospechosa. Que no tuviera visitas como síntoma de aislamiento peligroso. Que nunca mostrara emociones como signo de psicopatía. La prensa construyó un monstruo a partir del silencio. Y aunque no había pruebas judiciales, la condena social ya estaba dictada. Pero había un detalle que nadie olvidaba: la puerta de la víctima no estaba forzada. La cerradura mostraba intacto el bombín sin señales de ganzúa ni violencia. La hipótesis era obvia y terrible: la joven abrió voluntariamente a su asesino. Lo conocía, confiaba lo suficiente para dejarlo entrar. Y ese círculo de confianza era reducido a amigos cercanos, familiares, vecinos inmediatos. Cada vez que alguien recordaba ese dato, la sombra del tercer piso se hacía más densa. La policía, presionada por la tormenta mediática, revisó de nuevo sus movimientos. Declaró haber estado viendo televisión la noche del crimen, pero nunca hubo nadie que confirmara esa coartada. El aparato estaba encendido, sí, pero eso podía significar cualquier cosa. Nadie podía garantizar que él no saliera de su piso, nadie podía asegurar dónde estaba en la media hora exacta del asesinato. Era un vacío demasiado conveniente. Los agentes, sin embargo, carecían de herramientas legales para dar un paso más. No podían registrar su casa sin una orden judicial y esa orden requería pruebas que no existían. Así comenzó un juego perverso de vigilancia. Discretamente un equipo lo siguió durante semanas. Documentaban sus salidas al supermercado, sus paseos breves al atardecer, su rutina de desaparecer.
tras la puerta y no salir en días. Nada fuera de lo normal, nada que gritara culpabilidad, nada que sirviera para encadenarlo al crimen, pero tampoco nada que lo limpiara del todo. Mientras tanto los rumores crecían. Se decía que había sido visto sacando bolsas de basura inusualmente pesadas en la madrugada siguiente al crimen. Otros juraban haber olido productos químicos fuertes en su relano como si hubiera limpiado a fondo. Historias que se transmitían de boca en boca cada vez más deformadas, pero que a nadie leña a la hoguera. El fantasma del tercer piso se convirtió en una figura de terror urbano, un personaje de pesadilla en pleno corazón de la ciudad. Los años siguientes estuvieron marcados por pequeños giros sin desenlace. Una denuncia anónima afirmaba haberlo visto con manchas en la ropa aquella noche. Falso. Una carta enviada a un periódico aseguraba que tenía un sótano secreto donde guardaba pruebas. Invento. Una supuesta testigo declaró que lo escuchó discutir con la víctima días antes del crimen. Desmentido. Cada pista resultaba humo, pero cada una reforzaba la narrativa de que el monstruo vivía allí a la vista de todos, protegido por un muro de impunidad. El vecindario cambió. Familias se mudaron, nuevos inquilinos llegaron sin conocer la historia. Pero los veteranos no olvidaban. A cada recién llegado le susurraban la advertencia: en el tercero vive él, el sospechoso. Así la sospecha se transmitía como una gerencia maldita, un secreto compartido que mantenía viva la tensión. Y el hombre ajeno o quizás alimentado por esa atmósfera se hundía más en su mutismo, en su aislamiento, en la sombra que parecía devorarlo. El caso dormía en los archivos policiales, pero no en la mente de la ciudad. Cada cierto tiempo un nuevo programa de televisión lo resucitaba. Recreaciones con actores, música de tensión, entrevistas a vecinos que repetían lo mismo una y otra vez. Y siempre al final la misma conclusión: no hay pruebas, no hay culpable, el crimen sigue abierto. Ese vacío era el verdadero monstruo. Un agujero negro que absorbía todas las certezas, dejando solo miedo y sospechas. Pero la justicia tiene memoria larga. En 2010, con nuevas técnicas de análisis forense, la policía decidió reabrir discretamente el expediente. Restos microscópicos conservados en el cuchillo, fibras recogidas en la alfombra, partículas que en 2003 eran irrelevantes, ahora podían ser sometidas a estudios avanzados. Era la última oportunidad, el último intento de poner nombre al fantasma. El barrio se estremeció cuando corrió la noticia. Algunos lo vivieron como esperanza, quizá por fin se haría justicia. Otros lo tomaron como amenaza: si el vecino era culpable significaba que habían convivido con un asesino durante años. El edificio entero se convirtió otra vez en escenario de murmullos, de puertas cerradas, de hoyos vigilantes detrás de las cortinas. Los agentes regresaron al tercer piso. Tocar aquella puerta fue como reabrir la herida. El hombre los miró en silencio, sin sorpresa, como si hubiera esperado siempre ese momento. Dejó entrar a la policía, respondió con monosílabos, permitió que revisaran su apartamento. Libros acumulados, polvo, paredes amarillentas, muebles desgastados. Nada llamativo, nada que gritara culpabilidad. Pero el aire estaba cargado de una tensión insoportable, como si cada objeto ocultara un secreto invisible. El análisis de laboratorio tardó semanas. Fibras de ropa, restos de piel microscópicos, trazas imposibles de detectar en 2003. Todo bajo la lupa de la ciencia más avanzada. Y en ese silencio expectante la ciudad volvió a contener la respiración. Porque si algo surgía de esas pruebas, el nombre que todos murmuraban desde hacía años podría convertirse en verdad oficial. Y entonces llegó el hallazgo. Un detalle mínimo, casi invisible pero devastador. Una fibra de tela oscura jalada en el borde del cuchillo coincidía con el tejido de un abrigo incautado al vecino del tercer piso. Una coincidencia demasiado precisa, demasiado improbable para ser casual. No era aún la prueba definitiva, pero era la primera grieta real en el muro de su silencio. Madrid volvió a estallar en titulares. Nuevas pruebas apuntan al vecino, el fantasma del tercer piso. Bajo sospecha, la ciencia reabre el crimen de Chambéry. La ciudad, después de años de incertidumbre, volvía a oler a justicia inminente. Pero en la penumbra de aquel edificio nadie podía imaginar que el desenlace sería aún más oscuro y perturbador de lo que jamás habrían sonado. La fibra encontrada en el cuchillo fue como una chispa en un almacén de pólvora. Bastó ese detalle mínimo para que todo Madrid explotara en especulación y miedo renovado.
Los informativos abrían con su nombre, las portadas mostraban su rostro difuso captado a la salida del edificio, los programas de tertulia lo diseccionaban como a un monstruo de laboratorio, el fantasma del tercer piso atrapado por la ciencia. Nadie hablaba ya de presunción de inocencia. La ciudad entera lo había condenado. La policía actuó con cautela. Sabían que la fibra por sí sola no bastaba. Era un indicio poderoso, sí, pero un abogado lo destrozaría en minutos. Un abrigo que coincidía con un tejido común, un hallazgo que podía deberse al contacto previo en una escalera compartida, una contaminación en la cadena de custodia. Los agentes necesitaban más, mucho más, y lo sabían. Si no lo atrapaban ahora, la oportunidad se esfumaría para siempre. Comenzó entonces la vigilancia más exhaustiva. Micrófonos ocultos en su piso, cámaras discretas en el portal, seguimientos diarios. Cada movimiento era registrado, cada silencio analizado. Pero el hombre seguía siendo un enigma. Compraba lo justo, hablaba lo mínimo, evitaba cualquier contacto. Era como si supiera que lo observaban, como si llevara años preparándose para este momento. Los investigadores volvieron al archivo de 2003, releyeron las actas, compararon fotos, revisaron cada declaración. Y jalaron lo que parecía un descuido en la primera inspección. La alfombra del salón de la víctima mostraba un rastro de limpieza irregular, un rectángulo más claro en medio del tejido. En aquel momento lo pasaron por alto, pero ahora cobraba un nuevo sentido. Había estado allí un objeto trasladado después del crimen, un objeto que pertenecía al asesino, algo retirado con prisa, con miedo de ser descubierto. La hipótesis era brutal. El asesino olvidó algo en la esquina, lo recogió después y en ese proceso dejó rastros mínimos. Si lograban vincular ese olvido con el vecino, la cadena sería irrompible. La policía se aferró a esa teoría como un clavo ardiendo. Mientras tanto, el vecindario se desmoronaba. Los que llevaban años viviendo con él ahora sentían que habían compartido pasillo con un asesino. Los que lo defendían en un principio calaban. Nadie quería recordar que alguna vez dudó de su culpabilidad. Los periodistas lo acosaban día y noche, captando cada gesto, cada mirada perdida, cada movimiento extraño. Y él, como siempre, respondía con nada: silencio, hoyos bajos, pasos lentos hacia el interior de su cueva en el tercer piso. El caso volvió a ser el epicentro del país. No solo Madrid, toda España seguía la historia. Programas especiales, documentales improvisados, tertulias interminables. El crimen de Chamberí resucitaba como un espectáculo nacional, y en medio de esa tormenta el hombre se convertía en un símbolo, el vecino monstruo, el asesino invisible, el rostro del miedo cotidiano. La familia de la víctima exigía arresto inmediato. El padre apareció en televisión golpeando la mesa con rabia: no necesitamos más pruebas. Ese hombre mató a mi hija. Todo el país lo sabe. La madre lloraba en silencio, mostrando la última fotografía de su hija viva como un arma contra la indiferencia. Era un grito de dolor convertido en presión política. El ministro del Interior tuvo que pronunciarse: no descansaremos hasta que el culpable esté tras las rejas. La policía intensificó las búsquedas. Revisaron de nuevo el sótano, la azotea, los trasteros. En un cuarto de mantenimiento, detrás de tuberías oxidadas, encontraron un guante viejo cubierto de polvo. El análisis reveló lo imposible: diminutas trazas de sangre compatibles con la víctima, y fibras que coincidían con la ropa del vecino. Era la pieza que faltaba, el eco olvidado de 2003, escondido durante años en la oscuridad del edificio. El hallazgo se mantuvo en secreto mientras confirmaban resultados. Nadie quería repetir errores. Pero en la penumbra de los laboratorios los forenses hablaban en voz baja: es él. La certeza científica que faltaba comenzaba a tomar forma. Sin embargo, el hombre parecía presentirlo. Sus rutinas cambiaron. Dejó de bailar, a comprar, dejó de abrir la puerta a nadie. Los agentes detectaron que movía objetos dentro de su piso, que empaquetaba libros, que quemaba papeles en pequeños fogones improvisados. Era la conducta de alguien que sabía que el cerco se cerraba. El fantasma se estaba preparando para desaparecer. Los investigadores tenían que actuar. Con la orden judicial finalmente firmada, entraron en su apartamento al amanecer. Lo encontraron sentado en una silla inmóvil con la mirada fija en la ventana. No opuso resistencia, no gritó, no intentó huir, solo dijo una frase con voz seca: habéis tardado demasiado. El registro reveló un infierno contenido.
En cajones escondidos encontraron recortes de prensa del asesinato archivados con obsesión. Fotografías de la víctima tomadas sin que ella lo supiera, ampliadas y guardadas en carpetas. Notas con horarios, rutinas, itinerarios. Era el retrato de un acechador, de un vecino que había convertido la vida de la joven en su obsesión silenciosa. Madrid enloqueció con la noticia. Detenido el vecino por el crimen de Chamberí, el fantasma ya tiene nombre, la pesadilla terminó. La ciudad respiró aliviada, pero el alivio era agridulce. Porque lo peor no era descubrir que el asesino vivía a unos pasos. Lo peor era aceptar que durante años había compartido escalera ascenso relano con un hombre que había planificado un crimen tan frío y perfecto que tardó casi una década en ser descubierto. El juicio tardaría meses en llegar, pero la condena social ya estaba escrita en mayúsculas. El vecindario jamás volvería a ser el mismo. El edificio convertido en escenario de horror llevaba para siempre la marca de aquel grito de 2003. Y el hombre del tercer piso sentado en silencio en una celda se convirtió en el recuerdo viviente de que el mal no siempre llega de lejos. A veces duerme pared con pared. El juicio comenzó bajo un clima de expectación insaciable. Filas de cámaras en la entrada, cronistas apuntando cada gesto, cada mirada, cada suspiro del acusado. El vecino del tercer piso, aquel hombre convertido en leyenda urbana, entró esposado con el mismo rostro impenetrable de siempre. Ni arrepentimiento, ni miedo, ni sorpresa, solo un vacío que helaba la sala. La fiscalía lo presentó como un depredador silencioso. Exhibieron las carpetas con fotografías de la víctima tomadas a escondidas desde su propia ventana. Mostraron las notas con horarios minuciosos, con marcas sobre las horas en que ella salía, las horas en que quedaba sola, los trayectos repetidos cada semana. Era la prueba de una obsesión que había crecido en la sombra hasta transformarse en violencia. El público contenía la respiración al escuchar la secuencia reconstruida, la joven abriendo la puerta confiada, el golpe brutal con un objeto escondido, las puñaladas certeras, la limpieza meticulosa del escenario, la huida de vuelta a un piso vecino como si nada hubiera pasado. Una coreografía de muerte que solo alguien cercano podía ejecutar. La defensa intentó desmontar el castillo. Alegaron que las fibras y las trazas de sangre eran insuficientes, que la contaminación de pruebas tras tantos años podía haber generado falsos positivos. Insistieron en la ausencia de testigos presenciales, en la falta de una confesión. Repitieron una y otra vez la palabra duda razonable. Pero cada argumento se ahogaba frente a la contundencia del rastro acumulado, el abrigo, el guante, las notas, las fotos, la obsesión. Los testigos desfilaban uno tras otro. Vecinos recordando ruidos extraños, bolsas sacadas de madrugada, olores químicos en el pasillo. Amigas de la víctima relatando cómo ella confesaba sentirse vigilada, como si alguien la siguiera de cerca. Profesores y compañeros de universidad hablando de llamadas misteriosas que la incomodaban semanas antes del asesinato. Todo apuntaba en la misma dirección, todo rodeaba la figura del tercer piso como un círculo que se cerraba. El momento más impactante llegó con la declaración de un perito psicólogo. Describió al acusado como un individuo con rasgos de personalidad obsesiva, incapaz de establecer vínculos emocionales sanos, con tendencias paranoides y aislamiento social extremo. Dijo una frase que estremeció a la sala: no mató por accidente ni por impulso, mató porque llevaba años imaginando ese momento. El crimen fue la culminación de una fantasía enfermiza que el alimento día tras día. El acusado escuchaba sin pestañear. No negaba, no asentía, no reaccionaba. Era como si estuviera ausente, como si el juicio fuera solo un ruido lejano que no le concernía. Esa actitud de piedra se convirtió en otro argumento de la fiscalía: la falta total de empatía, la ausencia de humanidad, la indiferencia frente al dolor causado. La familia de la víctima, sentada en primera fila, soportaba el calvario con una mezcla de rabia y alivio. El padre lo miraba fijamente, como queriendo perforarlo con la mirada. La madre, rota en lágrimas, sostenía entre las manos la fotografía de su hija como un escudo contra la desesperación. Cada palabra del tribunal era para ellos un recordatorio de lo irrecuperable. Los medios no descansaban. Titulares a cada minuto: el monstruo frente al jurado, la mirada vacía del asesino de Chamberí, obsesión mortal revelada en el juicio. España entera seguía el proceso como si fuera una serie televisiva.
Cada sesión judicial era retransmitida, comentada, diseccionada en tertulias que alimentaban el morbo nacional. La acusación pidió la máxima pena. Argumentaron que el crimen no solo fue premeditado, sino que representaba un peligro latente para cualquier otra mujer que cruzara su camino. No es un vecino cualquiera, dijo la fiscal con voz firme, es un cazador que acechó desde las sombras hasta que cumplió su propósito. Y si no lo detenemos ahora volverá a hackearlo. El juicio se convirtió en un espectáculo de tensión insoportable. Cada prueba, cada palabra, cada gesto del acusado era examinado al detalle. La sala se llenaba día tras día con curiosos que hacían cola desde la madrugada para presenciar de cerca al hombre que había aterrorizado a un barrio durante una década. Algunos salían impactados por su frialdad, otros incrédulos de que alguien tan común pudiera esconder tanto horror. El momento clave llegó cuando se reprodujo el informe forense en pantalla gigante. Gráficos, imágenes microscópicas, análisis comparativos. La fibra jalada en el cuchillo coincidía con el abrigo del acusado con un margen de error mínimo. El guante encontrado en el sótano contenía restos de sangre de la víctima en proporción estadísticamente imposible de explicar por azar, y las fotografías tomadas desde ángulos que solo podían captarse desde su ventana creaban la trampa. La ciencia había hablado. La defensa quedó sin aire. Intentaron desacreditar, cuestionar procedimientos, sembrar dudas. Pero la evidencia era una cadena demasiado sólida. Una cadena que no dejaba eslabones sueltos. El jurado escuchaba en silencio con rostros tensos, anotando cada dato, cada cifra, cada imagen. La prensa bautizó aquella jornada como el día del derrumbe. Porque fue entonces cuando la defensa perdió toda fuerza, cuando el acusado quedó aislado en su propio silencio, cuando la verdad comenzó a emerger como un grito contenido durante años. El juicio no había terminado, pero el veredicto ya flotaba en el aire como una sentencia inevitable. El vecino del tercer piso, el fantasma, el sospechoso de siempre, estaba a punto de convertirse oficialmente en el culpable inesperado. Y en Chambéry, en cada escalera, en cada portal, la gente volvía a repetirse la misma pregunta que les helaba la sangre. ¿Cómo es posible que durante tantos años no lo viéramos venir? El día del veredicto amaneció con el cielo encapotado sobre Madrid, como si incluso la ciudad contuviera la respiración. A las puertas de los juzgados una multitud esperaba desde horas antes. Vecinos curiosos, periodistas, cámaras alineadas como cañones apuntando hacia la entrada principal. El aire era eléctrico. Se intuía que nada volvería a ser igual después de ese día. El acusado entró escoltado, imperturbable. Mismo rostro pétreo, mismos ojos sin brillo. Parecía caminar en un mundo paralelo, desconectado de los gritos que lo señalaban. Asesino, monstruo, justicia. Ni una mueca ni un gesto de rabia o miedo. Solo silencio. Un silencio que helaba más que cualquier palabra. La sala estaba abarrotada. El jurado popular, ciudadanos anónimos, ocupaba sus asientos con rostros tensos, algunos pálidos, otros decididos. La familia de la víctima en primera fila, aferrada a fotografías, a recuerdos, a la necesidad de una verdad que llevaban casi una década esperando. El presidente del tribunal pidió silencio. La lectura comenzó. Palabras medidas, frías, oficiales. Y entonces la frase que se grabó en cada rincón del país: culpable de asesinato con alevosía y ensanamiento. El eco retumbó como un canonazo. La madre de la víctima se derrumbó en lágrimas, el padre apretó los puños con rabia contenida. En la sala un murmullo colectivo, un suspiro de alivio mezclado con escalofrío. Afuera los periodistas corrieron a transmitir la noticia: el vecino del tercer piso culpable. Las radios interrumpieron su programación, las televisiones abrieron con imágenes en directo. España entera escuchaba la palabra que rompía años de incertidumbre. La fiscalía pidió la máxima pena, prisión permanente revisable. La defensa, derrotada, apenas pudo solicitar clemencia, pero la frialdad del acusado jugaba en su contra. Nunca una palabra de arrepentimiento, nunca un gesto hacia la familia, nunca una emoción humana. Solo silencio, un silencio que en aquel momento sonaba a confesión. El juez pronunció la sentencia final: 30 años de prisión sin posibilidad de reducción inmediata, una cadena que caía como hierro ardiente sobre el acusado. Él no reaccionó, ni sorpresa, ni protesta, ni lágrimas. Apenas levantó la cabeza un instante y dejó escapar una frase casi inaudible: ya era hora.
El estruendo en la sala fue inmediato. Los periodistas lo captaron como titular explosivo. El asesino admite su destino. La frase resonó en tertulias en editoriales en las sobremesas de todo el país. ¿Qué quiso decir? Era una confesión velada, una burla, una rendición. Nadie lo supo, pero todos la repitieron hasta convertirla en leyenda. La familia por fin sintió un alivio amargo. Justicia hecha pero sin devolver la vida arrebatada. El padre declaró a las cámaras con voz rota: hoy mi hija descansa en paz, y este hombre nunca volverá a dañar a nadie. La madre entre lágrimas solo pudo susurrar: te hemos vencido. En Chambéry el barrio entero estalló en emociones contenidas. Algunos lloraban en silencio, otros celebraban en bares y cales. El edificio donde ocurrió todo quedó marcado para siempre. Nadie quería ya vivir allí, nadie quería cargar con esa sombra. El portal se convirtió en un lugar de peregrinaje morboso. Curiosos fotografiaban la fachada, periodistas grababan reportajes frente a sus paredes. Era el símbolo de un crimen que había helado la sangre de la ciudad. El acusado fue trasladado a prisión bajo máxima seguridad. En su ficha los funcionarios escribieron lo mismo que todos describían: conducta fría, ausencia de emociones, nula interacción con otros reclusos. Un fantasma incluso entre barrotes. Pero ya no era el fantasma del tercer piso. Ahora era el asesino de Chambéry. El juicio cerró un capítulo pero abrió otro, el de la memoria. Madrid quedó marcada por la certeza de que el mal no siempre se esconde en callejones oscuros, sino en las paredes contiguas, en el saludo rutinario de un vecino, en el silencio de un relano. La lección era brutal. Durante años convivieron con un asesino que los miraba sin ser visto. Los periódicos bautizaron la sentencia como el final del misterio. Pero en realidad no era un final. Era el comienzo de una cicatriz que seguiría abierta en cada aniversario, en cada documental, en cada recuerdo. Porque el crimen de Chambéry dejó claro que la justicia puede tardar, pero el miedo nunca se borra. Y mientras el eco de la sentencia recorría la ciudad, una pregunta seguía flotando en el aire como una nube oscura: ¿cuántos otros fantasmas viven hoy ocultos tras las paredes de Madrid, esperando su momento para salir a la luz? La sentencia no cerró el caso, en la memoria colectiva lo multiplicó. Durante días España entera habló de una sola cosa: el vecino de Chambéry, el asesino inesperado, el fantasma que vivió pared con la víctima durante años. Los titulares se sucedían como golpes de martillo. El monstruo tenía rostro común, convivimos con él sin verlo, el vecino silencioso que escondía la muerte. El país entero descubría que el mal podía tener forma de rutina, forma de anonimato, forma de alguien que vaya las escaleras con la compra en la mano. Los criminólogos llenaron platos de televisión. Todos querían descifrar su mente, poner nombre a lo incomprensible. Lo describían como un acosador compulsivo, un solitario que convirtió la observación en obsesión y la obsesión en crimen. Hablaron de fijación patológica, de aislamiento que devora la mente, de fantasías que necesitan concretarse para no destruir al propio autor. Pero lo cierto es que más allá de teorías nadie logró explicar del todo que lo llevó a apuñalar a una joven que nunca le había hecho nada. La prensa sensacionalista explotó cada detalle. Fotografías de su infancia, testimonios de antiguos compañeros de escuela, rumores sobre una juventud marcada por la soledad. Cada pieza era presentada como una pista retroactiva, como si el monstruo hubiera estado siempre allí esperando a revelarse. El vecino invisible, el hombre sin amigos, la sombra de Chambéry. Era el nacimiento de un mito oscuro alimentado por titulares que mezclaban miedo y fascinación. El vecindario se convirtió en escenario de romería morbosa. Grupos de curiosos se detenían frente al portal, algunos rezaban, otros se fotografiaban señalando la ventana del tercer piso. Agencias de noticias internacionales llegaron para cubrir la historia: un asesino oculto entre vecinos durante 10 años. Madrid, orgullosa de su modernidad, aparecía en portadas extranjeras como escenario de un crimen que parecía sacado de una novela gótica. La familia de la víctima, agotada, pedía respeto. Querían duelo, silencio, memoria digna. Pero el país no estaba dispuesto a olvidar tan rápido. Documentales comenzaron a grabarse, libros se anunciaban, productoras negociaban derechos para series. El caso se transformaba en espectáculo cultural. El dolor íntimo se convertía en relato colectivo. En paralelo, psicólogos advertían del impacto social.
Hablaban del síndrome Chambéry, la paranoia que se extendía entre vecinos de toda España, el miedo de mirar al otro lado del relano y pensar y sí. Las ventas de herraduras reforzadas se dispararon. Los foros en Internet se llenaron de historias de vecinos sospechosos de miradas raras, de ruidos nocturnos que antes pasaban inadvertidos. El crimen había sembrado una semilla de desconfianza que crecía en cada edificio, en cada comunidad. La figura del asesino, sin embargo, se volvía más densa cuanto más se intentaba entenderla. En prisión se comportaba con la misma frialdad de siempre. No hablaba, no confesaba, no mostraba remordimiento. Los funcionarios lo describían como un espectro, comía en silencio, caminaba sin mirar a nadie, pasaba horas inmóvil en su celda. Era como si su vida entera hubiera sido un entrenamiento para el silencio. Los expertos en criminalidad intentaron reconstruir su perfil. Algunos decían que era un psicópata de manual, falta de empatía, obsesión, capacidad de planificación fría. Otros lo veían como un enfermo mental atrapado en un laberinto de soledad. Pero todos coincidían en lo mismo: su normalidad aparente fue su mayor máscara. Nadie sospechó a tiempo porque nadie quería imaginar que el mal pudiera estar tan cerca, tan cotidiano, tan banal. Madrid, mientras tanto, seguía obsesionada. Cada aniversario del crimen se convertía en un recordatorio. Velas en la acera, flores en la verja, cámaras de televisión retransmitiendo el recuerdo. El eco de aquel grito de 2003 no se apagaba. Seguía flotando en el aire como una advertencia invisible. El asesino no siempre viene de la calle oscura, a veces vive pared con pared. La historia se convirtió en advertencia nacional. Programas escolares hablaban de seguridad, manuales de criminología usaban el caso como ejemplo, vecinos en toda España repetían la frase que se volvió lema: nunca sabes quién vive al otro lado de tu pared. Era un mantra de miedo y desconfianza que transformó la manera de mirar los portales, los pasillos, las escaleras. El mito ya estaba completo. El vecino del tercer piso había pasado de sospechoso a culpable, de culpable a monstruo, de monstruo a símbolo. Un símbolo de todo lo que aterra en lo cotidiano, de la certeza de que el mal puede camuflarse en lo más común. Y mientras él permanecía en su celda indiferente al ruido exterior, la ciudad seguía atrapada en su sombra. Porque el caso estaba cerrado en los tribunales, pero abierto en la memoria colectiva. Y Madrid lo sabía: algunos fantasmas no desaparecen con una sentencia. Se quedan acechando, recordando que el miedo verdadero no se encierra entre reyes. La noticia no se quedó en Chambéry, ni siquiera en Madrid. Atravesó fronteras con la velocidad de un rayo y pronto ocupaba titulares en Londres, París, Berlín, Nueva York. El vecino asesino de Madrid, el fantasma de la escalera, una década junto al monstruo. Los periódicos internacionales se apropiaron del relato como si fuera una historia universal: el miedo al vecino desconocido, el peligro escondido en lo más cotidiano. Las televisiones extranjeras enviaron equipos a la capital española, cámaras grabando la fachada del edificio, corresponsales narrando en directo el juicio, entrevistas a expertos locales que intentaban explicar lo inexplicable. En Italia lo comparaban con casos de crímenes pasionales. En Alemania lo llamaban el asesino invisible. En Estados Unidos lo asociaban con historias de stalkers que habían llenado titulares décadas antes. Cada país lo adaptaba a su propio miedo, pero todos compartían la misma conclusión: el mal puede vivir pared con pared. El eco fue tan grande que revistas especializadas en criminología dedicaron números completos al caso. Analizaron la escena del crimen, el trabajo policial, los fallos iniciales, la posterior revolución forense. Lo presentaban como un ejemplo perfecto de cómo la ciencia puede atrapar al asesino más silencioso. El vecino se convirtió en materia de estudio, en un nombre repetido en universidades, en congresos, en artículos académicos. Y al mismo tiempo el mito crecía en la cultura popular. Documentales en cadenas internacionales, podcasts de true crime narrando el caso en varios idiomas, libros que se vendían en aeropuertos de medio mundo. La historia de un hombre común convertido en asesino obsesivo fascinaba porque tocaba el miedo más universal, la idea de que cualquiera, absolutamente cualquiera, puede esconder un monstruo tras una sonrisa ausente o un silencio prolongado. En Madrid, la presión de los medios extranjeros transformó el barrio en un escenario global. Turistas llegaban al portal del crimen como si fuera un lugar histórico. Algunos sacaban fotos frente a la puerta, otros pedían a los vecinos detalles morbosos.
El vecindario harto de curiosos vivía atrapado entre la memoria real y la explotación internacional. Lo que para ellos fue un infierno cotidiano para el resto del mundo se había convertido en espectáculo. Las cadenas estadounidenses preparaban series dramatizadas. Plataformas digitales buscaban derechos para adaptar el caso en formato thriller. La imagen del acusado fría inmóvil con ojos vacíos aparecía una y otra vez en carteles promocionales. El monstruo se transformaba en personaje y el crimen en narrativa de consumo masivo. Los criminólogos advertían la fascinación mediática podía convertirlo en un icono perverso. Recordaban otros casos donde asesinos se transformaron en figuras de culto para mentes perturbadas. Decían que el vecino de Chambéry debía quedar como advertencia, no como inspiración. Pero el eco global ya no podía detenerse. El caso era un fenómeno cultural, una historia que rebasaba las fronteras judiciales para instalarse en la memoria colectiva del mundo. En foros internacionales se discutía sobre la investigación. Unos aplaudían la paciencia policial, otros criticaban los errores iniciales que permitieron que el asesino viviera libre tantos años. Algunos planteaban preguntas inquietantes: ¿cuántos crímenes similares permanecen sin resolver en otras ciudades? ¿Cuántos fantasmas viven ahora mismo ocultos en edificios anónimos esperando su momento? El vecino, mientras tanto, permanecía indiferente en su celda. No concedía entrevistas, no escribía cartas, no daba explicaciones. Su silencio era aún más poderoso que cualquier confesión. Porque en ese vacío cada país, cada medio, cada persona proyectaba su propio miedo. Era el espejo perfecto para reflejar lo que aterra en lo común, la posibilidad de que el monstruo viva al otro lado de la pared. El caso de Chambéry ya no era solo un crimen español, era una historia universal de paranoia urbana, un símbolo global de lo invisible, un recordatorio de que el mal no necesita máscaras espectaculares, basta con un vecino que nunca saluda, una puerta que siempre permanece cerrada, un silencio demasiado profundo en mitad de la noche. Y mientras el eco internacional crecía, Madrid seguía intentando recuperar su normalidad. Pero ya no era posible. La ciudad había sido marcada, su nombre asociado para siempre a una historia de terror cotidiano que se contaba en idiomas distintos, en titulares de todo el mundo, en series que llegaban a millones de pantallas. Chambéry había quedado grabado en el mapa mundial del crimen como sinónimo de obsesión, silencio y muerte. La condena lo encerró entre muros de hormigón y barrotes de acero, pero el fantasma del tercer piso nunca desapareció. En prisión se convirtió en un enigma aún más insondable. Funcionarios lo describían con la misma palabra que usaban los vecinos años atrás: silencio. No hablaba con otros internos, no se unía a grupos, no participaba en talleres. Comía en soledad, caminaba en soledad, respiraba en soledad. Un espectro en medio de hombres ruidosos, un vacío que imponía más miedo que cualquier amenaza directa. Los psicólogos penitenciarios intentaron penetrar en su mente. Sesiones de análisis, preguntas sobre su infancia, sobre la víctima, sobre su vida previa. Siempre las mismas respuestas cortas, evasivas, frías. Nunca un reconocimiento, nunca un arrepentimiento. Solo frases secas: no tengo nada que decir, no importa, es tarde para hablar. Los informes coincidían: un individuo hermético, incapaz de expresar emociones, indiferente al castigo. Los demás internos lo miraban con una mezcla de repulsión y respeto. No era el típico preso violento ni el líder de patio. Era algo distinto. Una sombra que caminaba despacio, que nunca reaccionaba, que soportaba insultos o burlas sin pestañear. Algunos lo evitaban por superstición, otros lo observaban con fascinación morbosa. En el ecosistema carcelario, donde cada gesto es una declaración de poder, su ausencia de gestos lo convertía en una figura intocable. Afuera su nombre seguía resonando. Documentales se estrenaban, libros se publicaban, series dramatizadas lo convertían en personaje de ficción. Él jamás participó en ninguno de esos proyectos, pero su silencio alimentaba aún más el mito. Porque cada ausencia de palabra dejaba un espacio vacío que la sociedad llenaba con teorías, con fantasías, con interpretaciones. Los criminólogos analizaban su caso en conferencias internacionales. Lo presentaban como ejemplo de depredador urbano, alguien que no necesita un bosque oscuro ni un callejón siniestro, alguien que se esconde en la rutina más anodina. Un hombre corriente, un vecino más transformado en asesino sin que nadie lo advirtiera. Lo llamaban el asesino del anonimato. En Chambéry el edificio nunca se recuperó del todo. Muchos vecinos se marcharon incapaces de seguir viviendo bajo el peso del recuerdo.
Los nuevos inquilinos heredaban la historia como una maldición apenas firmaban el contrato. Alguien les susurraba el secreto. Aquí vivió el asesino, Alien el tercero. Esa ventana Cueves era la suya. El portal se convirtió en un símbolo incómodo, un recordatorio físico de que la pesadilla había sido real. La familia de la víctima intentó rehacer su vida, pero el eco del crimen los perseguía en cada entrevista, en cada aniversario. La madre confesó aún medio años después: no me duele solo lo que hizo, me duele que nunca dijo por qué, ni una palabra. Nos condenó a vivir sin explicación. Era el vacío lo que más pesaba, la imposibilidad de entender el motivo. En prisión el vecino asesino envejecía lentamente. Canas en el cabello, arrugas en el rostro, la misma mirada perdida. Nunca pidió perdón, nunca escribió cartas, nunca buscó justificar nada. Los funcionarios decían que se levantaba, comía, caminaba y dormía como un reloj sin alma. Un automata humano desconectado del mundo, indiferente incluso a su propio mito. Y sin embargo su figura seguía viva fuera de los muros. Cada aniversario del crimen los medios recuperaban la historia. Cada vez que surgía un nuevo caso de obsesión vecinal, su nombre volvía como referencia. Otro Chambéry, decían los titulares. Su sombra se extendía como una advertencia interminable. El mito se reforzó con rumores carcelarios. Algunos internos aseguraban que hablaba solo por las noches, murmurando nombres, repitiendo frases en voz baja. Otros decían que escribía en papeles que luego quemaba. Nada de eso fue confirmado, pero esas historias alimentaban la leyenda. El fantasma seguía siendo fantasma incluso entre barrotes. Lo más perturbador era la sensación de que el caso nunca se cerró del todo. Porque aunque el tribunal dictó culpabilidad y la sociedad celebró justicia, nadie obtuvo la respuesta esencial. ¿Por qué? Que lo llevó a planear, a esperar, a matar. Sin esa explicación el crimen seguía abierto en la memoria colectiva. El vecino asesino no solo arrebató una vida, arrebató también la posibilidad de entender. Y así año tras año su figura se consolidaba como un mito oscuro. No era un asesino en serie, no era un psicópata que buscaba fama. Era peor, un hombre común invisible al que nadie miraba dos veces. El vecino silencioso que detrás de una puerta cerrada escondía la muerte. El crimen de Chambéry ya no era solo un expediente cerrado en los archivos judiciales, era un relato cultural incrustado en la memoria colectiva. Se contaba en sobremesas, en aulas universitarias, en foros de internet, en tertulias nocturnas. Había pasado de ser una tragedia individual a convertirse en advertencia, en mito urbano, en sinónimo de miedo cotidiano. Los libros llegaron primero. Criminólogos, periodistas, escritores de true crime publicaron ensayos y crónicas. Cada uno ofrecía su versión, su teoría, su interpretación del silencio del asesino. Algunos lo retrataban como un depredador frío, otros como una víctima de su propia soledad enfermiza. Pero todos coincidían en el mismo punto: nadie supo verlo venir, nadie quiso imaginarlo. El vecino que saludaba con un gesto seco en la escalera era en realidad un asesino planificando en silencio. Después vino la pantalla. Documentales televisivos en primetime, series dramatizadas con actores de renombre, películas independientes que usaban su historia como inspiración velada. El vecino del tercer piso se convirtió en personaje de ficción, en metáfora del mal invisible. La cultura popular lo absorbió, lo reescribió, lo transformó en espejo del miedo contemporáneo. Y cuanto más se repetía su historia, más crecía el mito. En los barrios de Madrid y en otras ciudades el caso se convirtió en frase hecha. Cuando alguien desconfiaba de un vecino extraño decía: cuidado, no vaya a ser otro Chambéry. Cuando los noticieros narraban un crimen sin resolver, lo comparaban con el fantasma del tercer piso. La expresión entró en el lenguaje cotidiano como un símbolo de lo imprevisible, de lo que acecha tras la normalidad aparente. Incluso los expertos en seguridad vecinal lo usaban como ejemplo en charlas y conferencias. Hablaban de la importancia de la observación comunitaria, de prestar atención a lo extraño, de no dar por sentado que el mal siempre viene de fuera. Lo llamaban el caso que cambió la mirada sobre la puerta de al lado. Las generaciones más jóvenes lo conocían a través de podcasts y vídeos en plataformas digitales. Para ellos era una historia que sonaba a leyenda urbana, a relato demasiado perfecto para ser real. Y sin embargo era real. Los nombres, las fechas, las pruebas, la sentencia, todo existía en los registros. Lo que parecía ficción era una verdad sangrienta escrita en un portal de Chambéry.
La familia de la víctima con el tiempo se convirtió en símbolo de resistencia. Participaban en actos conmemorativos, en charlas sobre memoria y justicia, en asociaciones de víctimas que buscaban visibilizar los casos sin resolver. Su dolor se transformó en lucha, en un recordatorio de que detrás del mito había una vida cegada, un rostro que merecía ser recordado más allá del espectáculo mediático. Pero lo más inquietante era la forma en que el mito se renovaba constantemente. Cada aniversario del crimen, cada reportaje nuevo, cada programa especial reavivaba la herida. Y cada vez que surgía un caso similar en cualquier parte del mundo, los medios rescataban su nombre. El vecino asesino se había convertido en una vara de medir el horror cotidiano, en un referente inevitable cuando se hablaba de crímenes que ocurren en la intimidad de los hogares. En Madrid el edificio seguía en pie, cargando con el peso de su historia. Nadie quería vivir allí, pero siempre había inquilinos nuevos atraídos por precios bajos y advertidos demasiado tarde. Y siempre en algún momento alguien les contaba la verdad. El portal no era solo un portal, era un monumento sin placa, una cicatriz de ladrillo que recordaba a todos lo que había sucedido tras esas paredes. Con los años el asesino se volvió casi un mito ausente. Seguía en prisión, envejeciendo en silencio, invisible al mundo. Pero su figura crecía fuera de los barrotes. Era citado en debates, en artículos, en conversaciones de café. Era un fantasma cultural que se mantenía vivo no por sus palabras, sino por su silencio eterno. El crimen de Chamberí dejó de ser un caso concreto para transformarse en símbolo. Y los símbolos no mueren con sentencias ni con reyes. Se instalan en la memoria de una ciudad, de un país, de un mundo que necesita explicaciones para sus miedos más íntimos. Y en este caso la explicación era brutal. Cualquiera puede ser el monstruo. Incluso aquel que duerme pared contigo. El tiempo pasó, pero el crimen nunca se desvaneció. Años después de la sentencia, cuando el barrio había cambiado de rostros, cuando las calles de Chamberí parecían otra vez tranquilas, el eco de aquel grito de 2003 seguía vivo. No era un sonido real, era un recuerdo compartido, un rumor que viajaba de boca en boca, una advertencia que nadie olvidaba. El asesino continuaba encerrado, envejeciendo entre muros grises, consumido por el mismo silencio que lo había acompañado toda su vida. Ni confesiones, ni explicaciones, ni un solo gesto de humanidad. Solo vacío. Y ese vacío era lo que más dolía, porque la justicia había condenado su cuerpo, pero nunca reveló el secreto de su mente. El porqué quedó sepultado para siempre tras sus labios quebrados. La víctima, en cambio, se convirtió en memoria luminosa. Su nombre estaba grabado en placas conmemorativas, en flores que cada año aparecían frente al portal, en la voz de familiares que la recordaban como símbolo de dignidad. Su ausencia era el centro de todo, la razón por la que un país entero se había estremecido. Pero lo que realmente sobrevivió al tiempo fue la pregunta que nadie pudo responder. ¿Cómo es posible que no lo vieran? ¿Cómo convivieron durante años con un asesino oculto tras una puerta vecina sin sospecharlo, sin imaginarlo? Esa duda se transformó en mito, en herida cultural, en paranoia urbana. El caso de Chamberí dejó marcado a Madrid con una verdad insoportable: el mal no necesita disfraces espectaculares, solo necesita silencio. Las nuevas generaciones escuchaban la historia como si fuera leyenda, pero los viejos vecinos sabían que no había nada de ficticio. Recordaban la sirena de las patrullas, el olor metálico en la escalera, el portal rodeado de cámaras, las noches en vela preguntándose quién sería el culpable. Recordaban la mirada baja del hombre del tercer piso, esa sombra cotidiana que todos ignoraban, y comprendían demasiado tarde que el monstruo siempre estuvo allí. El caso se convirtió en advertencia, en símbolo, en cicatriz eterna. Profesores lo enseñaban en clases de criminología. Escritores lo usaban como metáfora del miedo moderno. Periodistas lo rescataban en cada especial de crímenes que estremecieron al país. El fantasma de Chamberí no desapareció, se multiplicó en relatos, en titulares, en susurros de vecindario. Porque lo más perturbador no era que él hubiera matado. Lo más perturbador era que pudo hacerlo sin que nadie lo viera venir. Que vivió a centímetros de distancia, compartiendo paredes, escuchando pasos, respirando el mismo aire. Y aún así permaneció invisible. Esa invisibilidad fue su máscara más perfecta. Hoy el edificio sigue en pie, discreto, silencioso, cargando con un pasado que nunca se borra.
Los transeúntes lo miran de reojo, los curiosos se detienen a fotografiarlo, los vecinos cierran rápido la puerta como quien guarda un secreto. Es un monumento involuntario al miedo, un recordatorio de que las paredes no siempre protegen, de que la seguridad es frágil, de que lo cotidiano puede esconder lo monstruoso. El caso de Chambéry se quedó en los tribunales, pero quedó abierto en la memoria colectiva. Y ese es el verdadero castigo, no para el que envejece en silencio, sino para todos los demás que nunca dejaron de preguntarse si conocen de verdad al que vive al otro lado de la pared. Porque esa es la gerencia del crimen, la certeza inquietante de que el mal puede estar en cualquier sitio, disfrazado de rutina, escondido en la normalidad, esperando el momento de revelarse. Y Madrid lo aprendió de la forma más brutal. El grito de 2003 sigue flotando, invisible, indestructible. Un eco que convierte a Chambéry en leyenda y al vecino culpable en símbolo eterno del miedo. Un miedo que ya no pertenece solo a un barrio, ni siquiera a una ciudad. Pertenece a todos. El crimen estaba resuelto, la condena cumplida, la herida judicial quebrada. Pero la historia no terminó allí. El caso de Chambéry se transformó en un espejo oscuro donde cada sociedad, cada ciudad, cada barrio se veía reflejado. No era solo la historia de un vecino asesino en Madrid. Era la historia de todos los lugares donde la rutina oculta secretos, donde el silencio cubre horrores, donde la normalidad es apenas una máscara frágil. Los años siguieron pasando y el fantasma del tercer piso permanecía en prisión, más viejo, más marchito, pero igual de impenetrable. Nunca habló, nunca explicó, nunca dio la clave que tanto buscaban criminólogos, periodistas, psicólogos. El misterio de su mente quedó intacto, protegido tras un muro de silencio tan sólido como los barrotes que lo contenían, y esa ausencia de respuesta era para muchos la parte más insoportable. Fuera de la cárcel su figura continuaba multiplicándose. Foros en Internet debatían nuevas teorías. Documentales en plataformas internacionales reeditaban el caso con música más oscura, con imágenes más dramáticas. Su nombre se mencionaba junto a los de los asesinos más enigmáticos del mundo. Y siempre en medio de esa obsesión el mismo recordatorio: no fui un monstruo de leyenda, fui un vecino común. Esa era la clave de su horror. El edificio de Chambéry seguía de pie, convertido en cicatriz urbana. Algunos lo evitaban, otros lo buscaban como lugar de peregrinaje macabro. El portal pintado una y otra vez nunca consiguió borrar del todo la mancha invisible que lo marcaba. Los que entraban allí sabían que caminaban sobre una sombra, que cada escalón llevaba impresa la memoria de un grito que aún parecía vibrar en las paredes. El crimen se volvió lección en academias de policía, ejemplo en manuales de criminología, advertencia en charlas de seguridad ciudadana. Pero al mismo tiempo se convirtió en leyenda que padres contaban a sus hijos, mito urbano repetido con susurros en las noches de Madrid. La verdad y la ficción se mezclaron hasta volverse indistinguibles. Y tal vez esa mezcla era lo que le daba fuerza a un crimen real que parecía inventado, un monstruo real que parecía ficticio. El fantasma del tercer piso había dejado de ser un hombre para convertirse en un símbolo. Y los símbolos no mueren con sentencias ni con años de prisión. Se instalan en la memoria, en el miedo, en la cultura. Se vuelven eternos. Madrid lo entendió demasiado tarde. La verdadera gerencia del caso no fue el juicio ni la condena, sino la paranoia que dejó detrás. La certeza de que nunca se conoce del todo al que vive al otro lado de la pared. La sospecha de que detrás de una puerta cerrada puede esconderse cualquier cosa. Y hace 2 décadas después el eco sigue vivo. El grito de 2003 aún resuena en la memoria colectiva, convertido en advertencia global. Porque lo más aterrador no fue descubrir al asesino. Lo más aterrador fue entender que cualquiera en cualquier momento puede serlo. El caso de Chambéry terminó en los tribunales, pero en la mente de quienes lo recuerdan nunca terminará. Y quizás esa es la condena más cruel de todas: un crimen convertido en mito, un mito convertido en herida eterna, una herida que seguirá abierta mientras alguien pronuncie su nombre.